Bienvenidos a nuestra lección número 13 del nivel 1 del Instituto Bíblico. Qué bueno que sigas con nosotros hasta este punto. Ya estamos aproximadamente a la mitad de este curso, así que te animo a que tengas a la mano lista tu Biblia, tu hoja de estudio y alguna libreta por si Dios te habla algo en específico y necesitas tomar apuntes. La lección de hoy es una lección muy especial. Tiene por título La Santa Cena. Quiero que me acompañes a leer conmigo la introducción. Cuando usted aceptó a Cristo como su Salvador personal, su sangre le lavó de todo pecado. Como aprendíamos en las primeras lecciones de este curso, el sacrificio de Jesús y el derramamiento de su sangre fue la que nos lavó de nuestros pecados. Usted ahora es puro y santo delante de Dios. Todo ello fue posible por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Fueron nuestros pecados los que le clavaron en el madero. La noche antes de ser ejecutado, Jesús compartió una última cena con sus discípulos, comiendo de un pan que partió y bebiendo de una copa. Esto lo vemos en Mateo 26. Jesús le dijo a sus discípulos que cuando comen y beben en esta manera es en memoria de Él. La Santa Cena o comunión es una oportunidad para recordar el sacrificio de Cristo y darle gracias por su infinito amor. Desafortunadamente, muchas personas toman la comunión sin pensar demasiado en el significado de la misma. Esto no debe de ser así. Ahora que uno es nuevo en Cristo, la Santa Cena del Señor debe tomar un nuevo significado. Debe convertirse en un hermoso tiempo de comunión con Cristo. Y al menos en nuestra iglesia procuramos que el primer miércoles de cada mes como iglesia nos damos este tiempo de tener una comunión especial con el Señor, donde recordamos el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros, donde nos ponemos a cuentas con nuestros hermanos, con Dios principalmente, y tomamos este tiempo de manera simbólica para recordar, reconocer quién es Dios, qué fue lo que Él hizo por nosotros y que gracias a ese sacrificio y el derramamiento de su sangre es que ahora tenemos la salvación y somos limpios de nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, este acto se convierte en algo más especial, se convierte en algo que nos da comunión con el Señor. Es algo muy padre porque hemos visto incluso en nuestros tiempos de Santa Cena que ocurren milagros, que hay milagros físicos de enfermedades, que se han quitado cáncer, que personas discapacitadas se han vuelto a caminar. Es algo que nosotros lo hemos visto y es como aprendemos en la Biblia también, ¿no? Que la sangre de Dios y su llaga, la llaga que fue en su cuerpo es para que nuestros cuerpos también fueran sanados. Entonces nosotros creemos eso también y lo hemos visto actuar sobre todo. Entonces vamos a la sección de las preguntas y las lecturas bíblicas. La número 1 dice, ¿qué representa el pan y la copa? Para esto vamos a nuestro versículo clave de esta lección que está en Mateo 26, versículos 26 al 28. Dice así, mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de pecados. Entonces, ¿qué es lo que representa el pan y la copa? El pan simplemente representa el cuerpo de Jesús. Él cuando parte el pan dice que así su cuerpo fue partido, fue molido por causa de nosotros. Y la copa o el vino, bueno, en nuestros tiempos utilizamos el jugo de uva como representación del vino. Esto representa la sangre de Cristo que fue derramada hasta la última gota de su cuerpo nuevamente por nosotros. El pan y la copa solo son representaciones. Es muy importante que tengamos esto. No lo consideramos como nada místico, no hay nada fuera de lo normal con esto. Es simplemente en representación del pan y de la sangre. O sea, en realidad no es que eso realmente signifique. Representa, pero no tiene ese significado, ¿ok? Jesús fue crucificado una sola vez y para siempre. Entonces, si lo estamos crucificando cada vez que lo recordamos, pues no lo estamos haciendo bien. Él murió y resucitó una sola vez y para siempre. Por eso es que estos elementos representan nada más la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Te dejo que estudies Romanos 6, del versículo 9 al 11,
y Primera de Pedro 3, versículo 18, y por último Hebreos 6, versículo 4. Siguiendo más adelante en la pregunta número 2, ¿por qué razón derramó Cristo su sangre? Es muy importante. Eso lo vemos en nuestro versículo clave, es en el mismo versículo 28. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de nuestros pecados. Entonces la sangre de Jesús vemos, aprendemos aquí que fue derramada para que nuestros pecados fueran perdonados y así tener una reconciliación de nuevo con Dios. Entonces esa es la verdadera razón del derramamiento de su sangre. Vamos con la siguiente pregunta, la número 3. ¿Qué debemos hacer antes de participar en la Santa Cena? Esta es una pregunta porque en la introducción vemos que, o leíamos que para muchas personas es un acto más y no tiene significado. Y esto es importante, necesitamos prepararnos antes de tomar o de participar en la Santa Cena. Y esto lo vamos a ver en 1 Corintios 11, versículos 26 al 32. Y de hecho, con estos mismos versículos que vamos a leer, vamos a poder responder todas las preguntas. Entonces, ¿qué te parece si me acompañas y leemos todos los versículos de una vez? Así pues, todas las veces que comáis de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Wow, es una escritura muy impactante que nos enseña el verdadero significado detrás de la Santa Cena y cómo es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para precisamente participar siendo dignos de la Santa Cena? Tenemos que dar una reflexión personal. Tenemos que analizarnos a nosotros mismos realmente cómo está nuestro corazón en ese momento. No es algo que se tome a la ligera, es algo con una importancia y con una relevancia realmente. Y nosotros tenemos que examinarnos, preguntarnos a nosotros mismos y sobre todo entregar y rendir cuentas al Señor. A veces llegamos a ese momento de la Santa Cena y resulta que estoy molesto por algunas cosas o tengo algo contra un hermano o incluso hay un pecado que no me ha dejado. Todo esto lo tenemos que entregar al Señor, tenemos que rendirle cuentas a Él para que podamos ser dignos de esta Santa Cena. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos, reflejarnos en qué representa la muerte y la resurrección de Jesús. Como puedes ver, es un tiempo de reflexión, de recapacitar, de analizar cómo ha estado nuestra vida. Y antes de dar este paso tenemos que reconocer lo que está mal ante nosotros, alinear nuestro corazón con el Señor, pedir perdón y rendir cuentas a Dios de todo lo que tengamos. ¿Sale? Siguiendo con la pregunta número 4, ¿qué proclamamos cuando celebramos la Santa Cena? Como decía hace un momento, la Santa Cena es para recordar el sacrificio de Jesús, que Él murió, pero que al tercer día resucitó. Entonces, eso es lo que realmente estamos proclamando, que Jesús murió y resucitó por nosotros, que por su cuerpo nuestros cuerpos fueron curados y que por su sangre ahora nuestros pecados también han sido lavados. Siguiente pregunta. ¿De qué somos culpables si participamos de la comunión indignamente? Como leíamos en 1 Corintios 11, cuando no estamos dignos o somos indignos al participar de la comunión o de la Santa Cena, realmente estamos siendo indignos del cuerpo y de la sangre del Señor. Yo creo que el sacrificio de Jesús no es algo que se tomó a la ligera. Yo creo que Él, siendo hombre, realmente le costó y realmente sufrió y realmente tuvo todo el dolor físico que Él experimentó. Y yo creo que por esa razón y por todo lo que significa la resurrección de Cristo es que no lo tenemos que tomar a la ligera. Debemos darle la debida importancia y analizar nuestros corazones para preguntarnos si realmente estamos siendo dignos de participar en esta comunión. Pregunta número 6.
¿Qué nos sucede si continuamos recibiendo la comunión y no nos apartamos de nuestros pecados? En pocas palabras, el juicio viene para nosotros. Dios lo toma como una injusticia y posiblemente haya un castigo. Eso lo vemos en el versículo 29. Quiero leerlo contigo otra vez. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces es muy importante, si no queremos que el juicio venga a nuestras vidas, incluso el castigo, tenemos que analizarnos esta parte antes de hacer el tiempo. Es por eso que en nuestra iglesia lo que hacemos es, antes de pasar por los alimentos y de tomar y comer, analizamos nuestros corazones, tomamos un tiempo para reflexionar, tomamos un tiempo para arrodillarnos. Yo creo que es un buen ejercicio si tú lo haces en tu casa o en tu iglesia o donde sea que lo hagas. Es muy importante que hagamos este ejercicio de examinar nuestro corazón. Es muy, muy, muy importante para evitar el juicio y que Dios no lo tome como una injusticia. Siguiente pregunta, la número 7. ¿Por qué el Señor castiga a los que caen en este error? Para que no seamos condenados con el mundo. Vamos a leer lo que dice el versículo 32. Pero siendo juzgados, nos examináramos, perdón, pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, para que no seamos condenados con el mundo, es por eso que Dios nos castiga de esa manera, ¿no? La pregunta número 8, ¿cómo puede usted evitar ser juzgado y castigado? A veces hablar de que Dios castiga para oídos de algunas personas puede ser como, no, entonces dicen que es Dios mucho amor y todo, pero de todos modos castiga. Hay formas en las que podemos evitar ese castigo y aquí lo vamos a ver. ¿Cómo podemos evitarlo? Ponernos a prueba nosotros mismos, entregar cuentas a Dios, no tener pecados ocultos en nuestro corazón. Nuevamente aquí está muy insistente esta parte de analizar a nosotros mismos, analizar nuestro corazón, las intenciones que hay en él, los pecados, entregárselos al Señor para que podamos participar de la Santa Cena siendo dignos y evitar precisamente el castigo de parte de Dios. Pregunta número 9. Cuando Dios juzga o disciplina a sus hijos, ¿cuál es la motivación? Y esto se conecta con lo que mencionaba anteriormente. ¿Es realmente Dios amor? Y entonces, ¿por qué castiga? Es una pregunta que a lo mejor nos hemos enfrentado muchas veces cuando tratamos de compartir el evangelio a otras personas. Y yo creo que desde esa perspectiva de alguien que no conoce a fondo la Biblia es una pregunta válida. ¿Por qué Dios castiga o disciplina a sus hijos? Y esto es simplemente porque nace del amor. En otras lecturas de la Biblia leemos y aprendemos que el que no disciplina a su hijo no lo ama. Es como si tú que estás viendo eres padre o madre, obviamente disciplinas a tu hijo porque lo amas, porque quieres que él caiga en esos errores, quieres que se libre de las consecuencias de tomar malas decisiones y esa corrección nace de un corazón amoroso. Así es Dios con nosotros. A veces Dios nos castiga o nos lleva por caminos difíciles para precisamente evitar las consecuencias malas. Entonces, volviendo a la pregunta original, cuando Dios juzga o disciplina a sus hijos, ¿cuál es su motivación? Como ya vimos en el versículo 32, es para salvarnos de nuestros errores y guiarnos para que no seamos como los del mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos ama tanto que no quiere que seamos como los demás, sino que realmente marquemos una diferencia. Amén. Hay algunas iglesias que deciden tomar la Santa Cena una vez por semana, otra 2 veces por semana, una cada 15 días, una vez al mes. Y la importancia de la Santa Cena no está en la frecuencia con la que lo hacemos, sino que realmente está en que cuando lo hagamos, realmente nos tomemos este tiempo de reflexión, de preguntarnos a nosotros mismos y sobre todo reconocer y recordar el sacrificio que hizo Jesús, de cómo fue su muerte, la razón de la muerte de Jesús y qué vino con su resurrección. Eso es lo más importante antes que la frecuencia. Siempre se trata de nuestro corazón. Qué bueno que has estado hasta aquí en esta lección. Espero que Dios haya hablado algo directamente a tu corazón. Esta lección es muy importante. Si tú no tienes una iglesia, tal vez puedes hacerlo en tu casa.
Nuestros pastores en nuestra iglesia nos invitan a que de vez en cuando tomemos también este tiempo de la Santa Cena como familia. Incluso si tú estás solo, yo creo que puedes darte un tiempo en especial en tu casa, hacer la meditación, reflexionar y preguntarte cómo está tu corazón. Puedes comprar un pedazo de pan, una botella de jugo de uva y puedes recordar el sacrificio de Jesús. Si lo haces como familia, mucho mejor, y también si lo puedes hacer como iglesia, mucho mejor. Esta parte es muy, muy importante porque lo hacemos en memoria de aquel que murió por nosotros. Que tengas un excelente día y nos vemos en la siguiente lección. Hasta pronto.